Saludos. Comenté el día 1 de marzo ayer que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, había publicado un libro sobre los poemas de un señor de nombre Rogelio Fernández Well, como el Well en inglés, pero con G-U diéresis E-L-L, Well. Y este Rogelio Fernández Well, apenas supe de la nota, me vino a la memoria porque es un personaje que tiene que ver con el único tema de nuestro canal, que es la masonería y el espiritismo en México. Entonces resulta que Rogelio Fernández Well, a quien la doctora Gutiérrez analiza en cuanto a sus poemas, fue un señor que practicó el espiritismo con Madero, y ese es nuestro único tema: masonería y espiritismo. Entonces ofrecí mostrar, y hay que hacerlo con pruebas documentales, que los espiritistas organizados de México le mandaron un representante a Madero para ayudarlo en el punto donde están los balazos, Ciudad Juárez, principios de 1911. Yo no he encontrado un documento similar de origen masónico. No lo he encontrado. No quiero decir que no lo haya existido. Yo no lo he encontrado. Y conste que lo he buscado, donde la masonería organizada de México le mandará un representante para ayudar a Madero en medio de los balazos de Ciudad Juárez, principios de 1911. No tengo un documento así, pero sí tengo el de los espiritistas, y por eso me vino a la memoria don Rogelio Fernández Well, a partir del libro de la doctora Gutiérrez en torno a su poesía. Aquí vamos a abordar el tema espiritista y el masónico, único tema, y siempre con documentos. Vemos entonces en la imagen la edición de El Heraldo Mexicano, no El Heraldo de México, El Heraldo Mexicano, del martes 25 de abril de 1911. Cuesta 50 centavos al mes, dice así, al mes. Entonces ese es el precio. Se edita en la Ciudad de México, y vemos al centro el anuncio, el texto es la primera plana, si no recuerdo mal, si la página 1 de 4 es la primera plana, y dice: los espiritistas están laborando en pro de la paz. Mandan un emisario a conferenciar con don Francisco I. Madero a Ciudad Juárez. Y este es el hombre que le tocó ir a ayudar a Madero en Ciudad Juárez. Fue Rogelio Fernández Well, el hombre que es estudiado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en torno a su poesía. Es el espiritista que llega a Madero y lo encuentra. Voy a leer la nota, por si está muy borrosa o está incompleta. Dice la nota del Heraldo Mexicano del 25 de abril de 1911, cuando al gobierno de Porfirio Díaz le queda un mes. Renunció el 25 de mayo, recordemos, y estamos el 25 de abril. Le queda un mes para que Porfirio Díaz masón se vaya del poder, expulsado por otro masón, Madero. La nota espiritista, o en torno al espiritismo, por la calidad que tiene Rogelio Fernández Well, es la siguiente: el señor don Rogelio Fernández Well, cónsul de México en Baltimore, Estados Unidos, salió anoche para San Antonio, para de allí dirigirse a Ciudad Juárez como emisario de paz en representación de la Junta Espírita de esta capital, de la cual lleva las instrucciones necesarias para trabajar en pro de la paz con el jefe de la Revuelta del Norte, señor Francisco I. Madero, miembro de dicha junta, o sea, de la Junta Espírita o espiritista. Y esto es público. Miren, será en la primera plana de un periódico en fechas tan avanzadas como abril de 1911. Así que el espiritismo de Madero no era oculto ya a estas alturas, y muchos lo atacaron por ese lado, por el lado del espiritismo. Sigue diciendo: esta empeñosa sociedad, desde un principio que vio que muy bien se podían hacer gestiones de paz ante el referido Madero hijo, trabajó, Madero hijo porque ahí estaba también Madero papá, ahí en Ciudad Juárez. Y de hecho, Fernández Well, en una obra, ahorita me detengo en esto, hago un paréntesis, en una obra propia
narrando los hechos que vivió, dice que él llegó físicamente a estar frente a Madero hijo, guiado por Madero papá. Se encontró primero a Madero papá, por eso aquí lo de Madero hijo. Y es Madero papá el quien lo acompaña y llegan los dos ante Madero hijo, que es el presidente del Plan de San Luis. Y habla papá, padre e hijo, hablan frente a Fernández Güell. Y luego Madero le pregunta, ¿y él quién es? Así lo narra Fernández Güell. Así que es interesante esa charla, pero esa parte es muy aparte de esto. Aquí estamos viendo simplemente cómo lo narra el periódico. Entonces, terminados los estudios que se hicieron sólidamente sobre este asunto, se designó desde luego al mencionado señor Fernández Güell para que en su representación se acercara al lugar de combate en Ciudad Juárez y en nombre de la citada Junta Espírita o Espiritista trataran lo conveniente para conseguir el objeto deseado, la paz. La paz. En algún momento de su libro, me vuelvo a detener otra vez, Fernández Güell dice que él le preocupó, le alarmó, no le gustó que un espiritista como Madero, Francisco hijo, se lanzara a la revolución. Dice, sí, nuestra doctrina es de paz, es de serenidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que se haya lanzado? Dice, inicialmente reprobé, luego entendí las razones y lo apoyé. Y efectivamente, bueno, fue a Ciudad Juárez a apoyar. La Junta, sigue diciendo la nota, contando con el consentimiento del señor Fernández Güell, que a la sazón se encontraba en la capital, se dirigió a la Secretaría de Relaciones para que el delegado tuviera las seguridades debidas ante los jefes federales. El señor licenciado don Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, recibió y atendió debidamente a la comisión y extendió los pasaportes correspondientes, extendiéndole a la vez varias cartas para los jefes militares civiles de la nación, con el fin de que se le facilitara todo cuanto el delegado espiritista, necesitara en caso de que lo lleve a la frontera, por el caso que lo lleva a la frontera. La sociedad de que hacemos mención es una junta permanente que se originó en el segundo Congreso Espírita, y el segundo Congreso Espírita es del 1908. Ya lo hemos comentado. Y estamos ya en el 11, 3 años después, dice. Es una junta permanente y trabaja por el restablecimiento universal de la paz, de acuerdo con lo resuelto en el Congreso. Hoy, deseando coadyuvar a la paz de México, nombró a sus representantes como antes decimos. La referida Junta Espiritista representa en México a más de 20 sociedades y tiene un número de adherentes que pasa de 3,000. Hay que comparar números. ¿Cuántos masones había en esa fecha? Aquí dice que los espiritistas eran 3,000. No me viene a la memoria una estadística de esos años sobre masones, pero espiritistas son 3,000 según esta cifra, que no es difícil que la hayan tomado de propios Fernández Güell, porque Fernández Güell se hizo famoso dentro de los márgenes posibles de una figura, digamos que en segundo plano, ¿no? Era cónsul. No era un político de primer plano, pero además era extranjero, él era de Costa Rica. Y es la cercanía con Madero la que le da la posibilidad de ser cónsul. Más adelante, y jefe de una biblioteca, si no recuerdo mal. Le dio cargos que obviamente perdió cuando Madero fue asesinado. Entonces aquí estamos en abril del 11, y en abril del 11 la Junta Espírita Permanente nombra a Fernández Güell. Fernández Güell viaja a Ciudad Juárez, busca cómo llegar, lleva pasaportes en forma para que pueda llegar sin problemas, y al primero que se encuentra es a Madero papá, y él lo guía con Madero hijo. Por unos instantes hablan padre e hijo frente a Fernández Güell, luego Madero hijo le pregunta a papá, como ya comenté, ¿y él quién es? Y ya lo presentan. Ya Madero sabía de Fernández Güell por los escritos que publicaba Fernández Güell en torno al espiritismo. Dice, pues, los últimos párrafos de esta nota, que la referida Junta Espírita representa en México más de 3,000 personas. El señor Fernández Güell, este es el último párrafo, fue despedido en la estación del Nacional por un grupo de sus amigos y compañeros. Así que ahí van los espiritistas a apoyar a Madero en la zona de los balazos, Ciudad Juárez, abril de 1911. Muchas gracias, lean mi libro y nos vemos hasta la próxima.